En el principio solo había 4 personas: Adán, Eva, Caín y Abel. Una familia, el inicio de toda la humanidad. Y luego el primer asesinato. Caín mata a su hermano. Caín es desterrado, vagabundo y fugitivo. Y la Biblia nos dice con una simplicidad desconcertante que Caín se fue a la tierra de Nod y allí conoció a su mujer. Deténgase un momento. Si solo existían Adán, Eva y Caín, Abel estaba muerto. ¿De dónde exactamente salió esta mujer? ¿Quién era ella? ¿Era una hermana, una prima o acaso existían otras personas en la tierra que la Biblia no nos contó? Esta es la pregunta que ha atormentado a teólogos, escépticos y curiosos durante milenios. Es el enigma que, para muchos, es el gran agujero de la lógica en el libro del Génesis. Hoy, vamos a explorar las 3 teorías más fascinantes y sólidas para responder a la pregunta que nadie responde. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Para entender el misterio de la esposa, primero debemos entender el mundo de Caín, un mundo recién creado, donde la muerte era una novedad aterradora. Adán y Eva, expulsados del Edén, comenzaron a procrear. Caín, el primogénito, fue agricultor, Abel, pastor. El conflicto surge con las ofrendas. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. La envidia, el primer pecado social, se apodera de Caín. Dios le advierte: el pecado está a la puerta, con todo tú debes dominarlo. Pero Caín no escucha, lleva a su hermano al campo y lo asesina. La maldición de Dios es severa. Caín será errante y fugitivo. Y aquí viene el primer punto clave para nuestro enigma. Caín se queja a Dios: cualquiera que me halle, me matará. Piense en esto. ¿Quién más podría encontrarlo y matarlo si solo existían sus padres? Esta frase es la primera pista de que la población humana, aunque pequeña, ya no se limitaba a Adán y Eva. El tiempo había pasado, y en ese tiempo la primera generación ya había comenzado a crecer. La respuesta más aceptada por la teología tradicional y la que se alinea con la narrativa bíblica es simple, aunque incómoda para la sensibilidad moderna. La esposa de Caín era su hermana o una pariente muy cercana. El libro de Génesis, capítulo 5, versículo 4, nos da la clave. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Adán y Eva vivieron cientos de años. En ese lapso tuvieron muchos hijos e hijas. Caín, al ser desterrado, no se fue inmediatamente después del asesinato. En ese momento inicial de la humanidad, la endogamia, el matrimonio entre parientes cercanos, no solo era permitida, sino necesaria para que la raza humana pudiera continuar. No había otra opción. El mandato era: fructificad y multiplicaos. La prohibición de casarse con parientes cercanos no llegó sino hasta la ley de Moisés, miles de años después, Levítico 18. ¿Por qué? Porque a medida que la humanidad se alejaba de la perfección original, las mutaciones genéticas se acumulaban. Al principio, el material genético de Adán y Eva era casi perfecto, minimizando los riesgos de defectos. Por lo tanto, la esposa de Caín era muy probablemente una de sus hermanas. Este es el consenso teológico. Esta es una de las explicaciones más lógicas, pero sé que para muchos la idea de la hermana esposa es difícil de aceptar. Si esta explicación te ha parecido interesante, tómate un momento para darle me gusta a este video y compártelo con alguien que siempre se haya hecho esta pregunta. Tu apoyo nos ayuda a seguir desentrañando los misterios de la Biblia. Pero no se vaya, porque la Biblia nos da otra pista que abre la puerta a una teoría mucho más oscura y fascinante. Una teoría que involucra la misteriosa tierra de Nod. Génesis 4:16 dice que Caín se fue a la tierra de Nod, al este del Edén. Y allí, en Nod, conoció a su mujer. Para algunos, esto no es solo un lugar geográfico, sino una clave para una teoría radical, la teoría de los pre-adamitas. Esta teoría, popular entre los escépticos y algunos grupos marginales, sugiere que Adán y Eva no fueron los únicos humanos creados. Postula que Dios pudo haber creado otras razas o grupos de personas antes de Adán, o en paralelo, y que estos habitaban la tierra de Nod. La esposa de Caín, según esta visión, sería una de estas otras personas. Esto resolvería el problema de la endogamia y explicaría el miedo de Caín a ser asesinado por cualquiera que me halle. Si la tierra de Nod ya estaba poblada, su esposa no sería su hermana. ¿Por qué la Biblia no los menciona? Los defensores de esta teoría argumentan que el Génesis se enfoca exclusivamente en la línea de Adán, la línea de la promesa y la redención. Las otras razas serían irrelevantes para el plan divino de salvación. El problema teológico.
La Biblia es clara en que Adán fue el primer hombre y Eva la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Si existieron preadamitas, ¿tenían alma? ¿Eran sujetos de la caída y la redención? La teología cristiana mayoritaria rechaza esta teoría porque socava la universalidad del pecado y la necesidad de un solo redentor, Jesucristo, descendiente de Adán. Sin embargo, es una teoría que demuestra la profundidad del enigma y la necesidad de buscar respuestas fuera de la interpretación literal más simple. Y nos lleva a la tercera y más fascinante perspectiva, la de los textos apócrifos. La Biblia canónica guarda silencio sobre el nombre de la esposa de Caín. Pero otras tradiciones, especialmente el libro de los Jubileos y el libro de Adán y Eva, intentaron llenar este vacío. Y allí encontramos un nombre, Awan. Según el libro de los Jubileos, Awan era la hija de Adán y Eva, y por lo tanto la hermana de Caín. El texto es explícito al decir que Caín se casó con Awan. Esta tradición, aunque no es considerada escritura inspirada, nos muestra cómo los antiguos rabinos y estudiosos bíblicos resolvieron el mismo enigma que nos ocupa. El libro de los Jubileos también nombra a la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, como Asura, también su hermana. Esto refuerza la idea de que, en la primera generación, el matrimonio entre hermanos era la norma aceptada para la propagación. ¿Por qué es importante Awan? Porque ella humaniza la respuesta. En lugar de ser una figura anónima, ella se convierte en parte de la narrativa familiar. Ella es la mujer que, después de que su hermano mató a su otro hermano, lo siguió al destierro y fundó la primera ciudad. La tradición apócrifa, por lo tanto, no contradice la teología dominante, sino que la complementa, dándole un nombre y un rostro a la mujer que se casó con el primer asesino de la historia. Entonces, ¿cuál es la respuesta final a la pregunta, ¿de dónde salió la esposa de Caín? La respuesta más fiel al texto bíblico es: ella era una de sus hermanas o una pariente cercana, nacida de Adán y Eva. La tierra de Nod era simplemente el lugar donde él la conoció y donde fundaron su familia. El enigma no es un error en la Biblia, sino una prueba de que la narrativa del Génesis es una historia de la fe y la redención, no un manual de genética o demografía. El autor bíblico no se detuvo en detalles genealógicos que no eran relevantes para el mensaje principal. La verdadera lección, la historia de Caín y Abel, no trata de la esposa. Trata de la envidia, del pecado a la puerta y de la responsabilidad. Trata de cómo la falta de dominio propio puede llevar a la destrucción de la familia y al destierro. La pregunta sobre la esposa de Caín es un fascinante ejercicio de hermenéutica, pero la respuesta más importante es la que Dios le hizo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? La Biblia nos desafía a mirar más allá de los enigmas y a enfrentar las verdades incómodas sobre la naturaleza humana. ¿Qué teoría te parece más convincente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este análisis profundo, suscríbete al canal para no perderte nuestro próximo documental sobre los misterios de la Biblia. Dale me gusta si crees que la esposa de Caín era su hermana, o comparte si crees que vino de la tierra de Nod. Hasta la próxima.